Puesto en pie, invitamos a la pastora Lisney, que está aquí con nosotros, y es un gozo, es un placer tenerla nuevamente. Si es para Dios, déselo más fuerte. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gracias a los muchachos de alabanza. Puede tomar su asiento. Aleluya. Aleluya. Yo creo que anoche hablé muy alto porque hoy me oigo muy bajito acá. Quiero ser fiel, pues, a lo que el Señor le mostró al apóstol, a la pastora, sobre este tiempo, sobre este evento. Ellos tuvieron a bien llamarlo, pues, un tiempo de activación a la intercesión profética. Gracias. Y aunque anoche ministré, fui fiel a una palabra que el Espíritu trajo a mi vida. Hoy quiero hablar sobre la intercesión y poner algunos puntitos que a veces no tenemos claro sobre qué es interceder o cómo poder interceder. Y de igual manera, pues, preparar el ambiente para lo que Dios va a hacer ahorita en la tarde, para cerrar el día de hoy de una manera gloriosa. Pero que el Señor añada bendición a su palabra. Hay varias cosas en cuanto a la intercesión que yo quiero poder compartir con usted. Y en primer lugar es, ¿quién es llamado a intercesión? Normalmente creemos que la intercesión es un ministerio que solo está reservado para X o Y persona, que la intercesión pues obviamente es para gente especial. Y la verdad es que no entendemos que la intercesión es parte de lo que hemos creído. O sea, todo creyente tiene que ser un intercesor. Aunque muchos creyentes no saben interceder, la verdad es que todo creyente tiene que convertirse en un intercesor. ¿Qué es interceder? Interceder no es más que pedir un favor en lugar de otro, tomar el lugar de otro, tan sencillo como eso. ¿Qué es interceder? Pedir un favor en nombre de otro. Es cuando yo tengo la voz que otro no tiene para pedir por el que no puede o por el que no tiene. La verdad es que una de las cosas que más el enemigo ha afectado en el último tiempo es la oración. Y es por esa razón que poco a poco los cultos con menos asistencia son los de oración. La gente que menos encontramos en la iglesia es la gente que ora. Pero la llave para todo avivamiento, para todo mover extraordinario de Dios está en la oración. No hubo un avivamiento que no estuviera fundado, cimentado o provocado por medio de la oración. Hechos capítulo 2 comienza cuando 120 estaban orando, buscando. Así que el derramar del Espíritu comienza en la oración. Y el enemigo conoce esta fórmula. Quitando la adoración, la oración, no se va a producir un avivamiento. Quitando la oración no hay intercesión, y sin intercesión no hay nadie que pueda clamar por otro, y sin que esto suceda pues hay resultados que se alteran. La fórmula en el mundo espiritual no cambia. A más B es igual a C. Oración más intercesión es igual a que se produzcan milagros. Entonces, yo quiero poner algunos puntos importantes de los que quiero hablarle sobre la intercesión. Y el primero de estos puntos, recuerde que interceder es pedir un favor en nombre de otro. Eso quiero que lo tenga presente y lo verá. El primer punto que quiero desarrollar está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Si usted lo puede buscar, se lo voy a agradecer. Si tiene a su lado a alguien que no tenga Biblia, por favor, compártasela. Si usted está tomando nota, le va a hacer falta también. Pero Esther 4:14, me gustaría que lo busque y que podamos compartirlo junto. Esther 4:14. Dice la Biblia: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una de las cosas que me llama la atención es que Esther no se sentía intercesora. Esther es de la gente que dice: es que lo mío no es interceder, esa no es mi área. Yo tengo otras áreas de servicio, yo tengo otras áreas de influencia, yo tengo otras áreas donde aquí soy efectivo, pero ese no es mi llamado.
Esther estaba ocupada, quizás podamos ponerlo así, en relaciones públicas, en atender al pueblo, en atender ministros, en atender la gente, pero no sentía que su llamado era la intercesión. Hasta que de pronto Mardoqueo le manda un mensaje y le dice: siempre va a haber respiro y liberación, pero si no viene por ti, tu casa va a ser alcanzada. Entonces aquí hay un principio espiritual. Cuando usted no hace lo que tiene que hacer, consecuencias vienen. Cuando usted no intercede por otro, usted no libra los suyos. Y me llama la atención que Mardoqueo le dice: Dios va a liberar, Dios va a socorrer, Dios va a cambiar las cosas, pero tu casa y tú van a perecer. Entonces me di cuenta de que uno de los principios de la intercesión, o uno de los efectos de la intercesión, es que cuando yo pido por otro, lo que yo pido por otro alcanza a los míos. Lo que yo pido por otro alcanza a los míos. Lo que le estaba diciendo Mardoqueo es: si tú pides respiro y liberación, los tuyos son protegidos. Pero si tú no te metes en esta guerra, tranquila, Dios va a obrar, pero los tuyos no van a ser librados. Entonces, el intercesor es alguien que está guardando su casa en el momento que pide por otro. Lo que yo pido por otro va a alcanzar a los míos. Entienda esto: lo que yo pido por otro va a alcanzar a los míos. Lo que yo no pido por otros va a alcanzar a los míos de igual manera. Entonces, cuando yo no me meto en la intercesión, yo estoy permitiendo que el espíritu que se está moviendo toque mi vida y toque la vida de mi familia. Porque lo que le estaba diciendo Mardoqueo a Esther es: mas tú y la casa de tu padre van a perecer. Entonces dígale al que está a tu lado: fuiste llamado a interceder. No, pero es que a mí no me gusta orar muchito. ¿Sabe qué, pastor? A mí me gusta dormir bien. Mis 16 horas al día me gusta dormirla. Yo duermo la noche entera, duermo siesta, duermo media mañana, duermo en la tarde, duermo la peli, duermo en la noche. Yo hago vigilia de día porque me gusta descansar en la noche. Pero es que todos fuimos llamados a la intercesión. Entonces hay gente que dice: no, a mí no me toca interceder. No, sí te toca. Porque interceder no es más que hacer un pulso. ¿Sabe qué es un pulso? Ok, un pulso es cuando dos... ¿Quién no sabe qué es un pulso? Levánteme la mano. Varias manos, muchas manos. Ok, un pulso es cuando dos personas se dan la mano y empiezan a hacer fuerza a ver quién gana el pulso. No sé cómo le llama usted, eso es un pulso. Nos damos la mano y hacemos fuerza a ver quién gana. Entonces la intercesión es un pulso con las tinieblas. Un pulso a ver quién gana. Un pulso de resistencia, un pulso de técnica, un pulso de estatura. Porque hay muchas cosas en un pulso que tienen que ver: el largo del brazo, el largo del antebrazo, la fuerza, la resistencia, el agarre. Hay mucho en un pulso. Entonces la intercesión es un pulso espiritual. Es cuando alguien no puede y yo me uno a la causa. Alguien no puede y yo me uno a la causa. Entonces cuando yo analizo el pasaje de Esther, yo veo gente que se acomodó y que dice: la intercesión no es lo mío. Gente que se acomodó, y esto es lo más peligroso: gente que quiere que intercedan por ellos, pero que ellos no pueden interceder por otros. La iglesia de hoy en día quiere vivir de favoritismo. Hermano, ¿será que ores por mí? Y entonces ponen cargas sobre los pocos que han entendido que fueron llamados a interceder. Y esa carga que ponen, hermano, empiezan de cierta manera a cargar. Cuando hay un hermano en la iglesia que ya tiene fama de que ora, ya todo el mundo llega: hermana, ora por mi matrimonio, hermana, ora por mis hijos, hermana, ¿será que ora por mi trabajo? Ay, hermana, qué difícil la situación que estoy lidiando en mi negocio. Mira, hermana, ¿será que ora por mi casa? Hermana, ¿será que ora por una deuda? Y hasta manipulan el pedido de oración. Es que si Dios me da lo que le estoy pidiendo, yo voy a poner una ofrenda en la iglesia grande. Aquí no hay, pero así los hay. Es que mire, esa herencia tiene que salir, porque vamos, a la iglesia le vamos a dar lo suyo, porque nosotros sabemos honrar a Dios. Entonces, ¿qué te están diciendo? Ora a cambio de un favor. Entonces, la intercesión hoy en día se ha cambiado su concepto. La gente en su pereza espiritual quiere que otros oren. Hermana, ¿será que ora por mis hermanos? ¿Será que ora por mí? Pero si tu esposo es tuyo, ¿por qué no oras tú? Y si no puedes, entonces pide que te ayuden en el pulso, pero es tu responsabilidad. Hermano, ¿será que ora por mi hijo? Que mire, que rebelde es mi hijo. ¿Será que ora por él?
¿Y por qué primero no pones orden en la casa? Doblas rodillas, que tu hijo te vea buscar a Dios, que tu hijo vea que no te rebelas contra las autoridades de la iglesia, que no. Entonces, hay veces que creemos que la intercesión es una varita mágica que resolverá problemas por carencia de carácter. Eso no es interceder. Interceder, hermano, interceder es pedir un favor en nombre de otro conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre. Entonces, para darle cimiento a esto, Efesios capítulo 6, verso 18 dice, apúntelo: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, ok, ese no era el que le iba a dar, espérese que me salté el que es. Aquí está, Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 27. El mejor intercesor es el Espíritu Santo. Entonces, si alguien quiere interceder, necesita tener una relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe a cómo interceder. Porque interceder no es orar por orar. Interceder es saber pedir un favor. Pero más que eso, saber en qué momento pedir un favor. Porque cuando a Esther le dijeron, pídeme lo que quieras, si me pidiera la mitad de mi reino te lo daría, sucedió algo. Esther no lo pidió. ¿Recuerda? Pidió una cena. ¿Sabe qué significa? Que Esther se dio cuenta de que ella no podía interceder porque su intimidad con el rey estaba afectada. Entonces no puede haber un intercesor si no tiene relación con el Padre, relación con el Hijo, relación con el Espíritu Santo. Cuando Esther preparó un banquete para invitar al rey, y el rey le dice, pídeme lo que quieras, si me pides la mitad de mi reino te lo daría, ella misma se da cuenta en esa plática, en esa conversación, que las cosas no estaban bien con el rey. Porque si usted recuerda, ella entró al patio con miedo, porque el rey hacía mucho no la mandaba a llamar. Entonces ella iba a pedir un favor a alguien con quien tenía una relación fallida. Entonces ella dijo, paso 1, antes de pedir el favor, necesito establecer una comunicación. Usted no le ha pasado, pero qué feo se siente cuando alguien que hace un año no te escribe un día para pedirte un favor. Te escribe a las 8 de la mañana, buenos días mamita, bendiciones, sabes que llevo días pensando en ti, no me atreví a escribirte porque sé que andas ocupado, pero por aquí te dejo un mensajito para que sepas que te queda 9 de la mañana, 12 del día, ¿será que te puedo llamar? Mira que necesito pedirte un favor. Entonces quizás usted responde y hace el favor, pero de mala gana. Porque usted dice, pero me está usando, qué descarada, tanto tiempo que no me escribe y nada más me escribe para pedirme. Entonces Esther dijo, aunque el rey me haya pedido que yo pida lo que quiera, yo no puedo pedir, porque no existe una relación. Entonces, ¿por qué hay intercesores que están pidiendo y no ven la respuesta a lo que están pidiendo? Porque están pidiendo fuera del tiempo correcto y están pidiendo sin relación. Entonces, mire, porque esto se pone grueso. Hablando de la intercesión, Romanos 8:27. Mas el Espíritu, Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención. Intención. Diga conmigo intención. Diga una vez más intención. ¿Con qué intención estás pidiendo una oración? ¿Con qué intención estás pidiendo una oración? Yo siempre hago esto, cuando hablo de intercesión siempre hago esta historia porque a mí me marcó. Y es que en una ocasión llegó una mujer a pedirme que orara porque su esposo se le estaba yendo de la casa y ella necesitaba que su matrimonio estuviera sólido. Había un ataque marital muy grande, había un espíritu que le estaba intentando separar. Y me llama la atención que cuando yo voy a orar por la mujer, el espíritu me da una orden y me dice, no ores. Y yo me quedo, ¿what? No ores. Porque el hombre no es de ella.
y su esposa también está orando por él. Y entonces yo abro mis ojos y le digo a la mujer: mira que no puedo orar. Pastora, el Espíritu me dijo que no orara porque ese hombre no es tuyo. Ella empieza a llorar. Su esposa lo está reclamando. Entonces, mire dónde está el punto. Si yo no intercedo en el Espíritu, puede que yo esté haciéndole un pulso a Dios y no al diablo. Una intercesión sin el Espíritu puede llevarme a hacer un pulso a Dios y no al diablo. Porque en este momento ella andaba buscando apoyo en oración para que su hombre se quedara, pero su esposa también lo estaba reclamando en oración. Entonces, si la nueva mujer con la que tuvo una infidelidad y se quedó, y usted conoce cómo son esas historias, si esa mujer levantaba 20 intercesores para que oraran por su caso, esos 20 intercesores estaban haciéndole un pulso a Dios, porque Dios no quería que él se quedara con la querida, sino que restaurara a su familia, porque Dios no divide, Dios no separa, Dios no destruye familia, Dios no deja hijos huérfanos. Entonces, ¿dónde está el tema aquí? Que cuando leíamos Romanos, habla de orar en el Espíritu. Pero a veces oramos, hermano amado, con la intención de que nos oigan orar, pero sin la revelación de cuándo orar. Y hay veces que hay casos en los que uno tiene que decir: déjame orar. Llega Jesús, Juan capítulo 5, y llega al estanque de Betesda. Hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando el momento del agua, porque cuando el agua se movía, venía un ángel de vez en vez, movía las aguas y el primero que descendía era sanado. Jesús llega y hay una multitud de enfermos y Jesús sana a uno. Hay una multitud de enfermos y Jesús sana a uno. La voluntad de Dios era que ese fuera sanado, no el resto. Si Jesús no hubiera caminado en el Espíritu, Jesús hubiera dicho: los enfermos, vengan que voy a sanarlos a todos. Pero Dios solo quería sanar a uno. Ahora, ¿por qué enseño esto? Porque Romanos 8:27 dice y deja claro, y ustedes me imagino que lo apuntó: el Espíritu escudriña los corazones y cuál es la intención, para poder interceder conforme a la voluntad de Dios. Entonces, toda intercesión que se aleje de la voluntad de Dios se convierte en un pulso contra Dios. Entonces, el intercesor no es el que más lengua habla. El intercesor eficaz no es el que más grita. El intercesor eficaz es el que muchas veces se queda callado esperando que Dios le muestre cómo orar y cuál es la voluntad. Por eso es que Esther, antes de pedirle al rey, se metió en ayuno. ¿Cómo puedo llevar mi causa? ¿Cómo presento la petición? ¿Cómo armo la petición? Cuando termina el ayuno dice: todavía no puedo pedir. Necesito arreglar mi relación con el Padre, mi relación con el rey. Esther lo va a buscar al patio, él extiende el cetro, lo invita a una cena, lo invita a una segunda cena. Ella estaba arreglando su relación antes de pedir. Y luego, ella no dice: sálvame a mí, a mi pueblo. Ella presenta la petición de una manera políticamente correcta. Entonces, interceder no es orar por orar. Interceder es aprender a presentar una causa de la manera correcta. ¿Por qué cuando usted va a cualquier tipo de cita legal usted necesita un abogado? Si el abogado va a pedir un favor, libéralo, dale papeles, la residencia, permiso de trabajo, lo que quiera pedir. ¿Por qué usted va a un notario para que quizás haga los papeles? Porque él sabe cómo presentar la causa, usted no.
Usted es el que tiene la necesidad, pero usted no la sabe presentar. Entonces un intercesor no es el que traslada un mensaje, es el que sabe presentar una causa, es el que sabe presentar un problema, es el que sabe poner algo delante de Dios. Entonces a veces creemos que interceder es hacer bulla, hermano. Y hay 80 gente hablando, diciendo todos algo diferente. En el nombre de Jesús, Señor, átalo. Otro Señor, cállalo. Otro Señor, que confiese su nombre. Otro Señor, que se vaya. Otro Señor, en el nombre de Jesús, que hazlo hablar. Y de pronto, hermano amado, perdone, no estamos haciendo un pulso. Lo que estamos mostrando es nuestro nivel de desorden y nuestra falta de conocimiento a un tema. Entonces, mire, hablar de la intercesión se nos iría todo el día. Y amé el tema, porque a veces llego a lugares donde veo a la gente interceder y yo digo, cuánta necesidad de formación. Hay veces que hay que callar en vez de interceder para esperar que el Espíritu revele si es la voluntad de Dios. Ahora, ¿sabe un intercesor fallido? Abraham. Viene Dios y le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Voy a destruir, ya tomé una decisión. Y Abraham empieza a interceder, a echar un pulso. Señor, pero ¿y si hubieran 50 justos? Abraham, no los hay. Señor, empezó a bajar la cuota. ¿Y si hubieran 20? ¿Si hubieran 10? ¿Si hubieran... Abraham, no los hay. Mientras Abraham hablaba, ya Dios había mandado a sacar a Lot. No fue que por la intercesión de Abraham, Lot fue libre. Mientras el ángel se quedó a hablar con Abraham, mientras Dios hablaba con Abraham, los otros dos ya habían ido de camino a sacarlo. Entonces la intercesión de Abraham ahí no hizo nada. ¿Sabe qué estaba haciendo Abraham? Metiéndole el alma a la intercesión, porque su sobrino estaba allí. Abraham no estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, estaba intercediendo por su sobrino, a quien él consideraba justo. Entonces él no dijo, Señor, salva a Sodoma y Gomorra. Señor, déjame ir a predicarles. Señor, déjame ver cómo podemos cambiar esto. No. ¿Y los justos que hay ahí? Mi familia. Entonces eso es una intercesión almática. Una intercesión que sale del alma, es una intercesión que está movida por emociones y por sentimientos. Usted no ora igual por alguien que conoce que por alguien que no conoce. ¿Por qué? Porque intercede con el alma. Si me toca interceder por un hijo, hermano, usted derrama las entrañas, ora, grita. Por la vieja que siempre se sienta al lado tuyo en el culto, por esa echa sus 3 lagrimonas, ¿verdad? Señor, tú sabes que ella... Y ahí sacas todos los recursos que tú conoces. Señor, tú sabes que ella nunca falta un culto. Señor, tú sabes que ella es fiel. Señor, tú sabes que ella siempre está presente en todo. Entonces intercede con fuerza. Mi pregunta es, ¿y si te toca interceder por tu enemigo? Señor, gracias. Yo sabía que él estaba mal y acabas de revelar que yo tenía la razón. Le alcanzó su maldad, Señor. Lo tocaste con vara para que quebrántalo, Señor. ¿Por qué cambia la intercesión? Porque estás intercediendo con tus emociones, no en el espíritu. No en el espíritu, sino con tus emociones. Ahora, Dios mío, ¿intercede usted con el espíritu o con sus emociones? Entonces hay gente que no puede interceder si no llora. O hay gente que cuando va a interceder termina llorando. Ay, Señor, está enfermo. Y como en el alma está el intelecto, que es la memoria, se va un recuerdo. Y un día estuve ahí, Señor. Yo sé cómo duelen los juanetes en los pies. ¿Por qué intercede así? Porque está intercediendo con el alma. A David, antes de ungirlo, le pusieron una prueba. Salmo 23:5. Sí, creo que es el 5.
En el Salmo 23:5, usted conoce el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Usted conoce, pero el versículo 5, si no me equivoco, dice: tú preparas mesa para mí en presencia de mis enemigos. Ahora, déjeme armarle la idea. Y luego dice: unges mi cabeza con aceite. Lo que está diciendo es: mi actitud ante mis enemigos hizo que yo me ganara la unción. Tú preparas mesas para mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A David le pusieron una prueba antes de ungirlo: ¿cómo te comportas con tus enemigos? La unción de David estaba ligada a una prueba, y el test es: ¿cómo vas a compartir la mesa con tus enemigos? Y mesa es relación. Entonces, lo que yo puedo entender es que la actitud de David frente a sus enemigos fue lo que provocó que lo ungieran. Tú preparas mesas para mí, o aderezas mesas, dice la versión de la Reina Valera del 60. Tú aderezas mesas para mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza. O sea, la unción vino después de su actitud frente a sus enemigos. Diga usted en su mente el nombre de la gente que más daño le ha hecho. Usted conoce. A lo mejor la lista es bien larga, pero usted los conoce. San Juan de los Balotes. Imagínate que Dios te levante en la madrugada y veas la imagen de San Juan. Señor, me lo estás mostrando, dime qué está haciendo. Seguro que está planeando algo en mi contra. Porque en tu carne y en tu alma, esa persona está ligada a un recuerdo de que te hizo daño. Pero si tú intercedes en el espíritu, quizás Dios te dice: levántate, porque le van a matar. Levántate, porque su hija está corriendo riesgo. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces como intercesores fallamos? Porque en el alma no entendimos que la voluntad de Dios era orar por gente que Él nos mostró, y oramos de la manera inadecuada. Aquí no hay ninguno, pero ¿cuántas veces usted ha dicho: yo sabía que tenía que pasarle? ¿Te enteraste que Gonzalo está enfermo? Es que de malo se pasa. ¿Te enteraste que Juana cayó en cama y cayó en una crisis y perdió la casa? No digo yo si esa mujer le debe a media iglesia. Esa mujer es mala. Esa mujer un día a mí me metió en un problema. Es que tú no la conoces porque tú llegaste ayer a la iglesia. Entonces destruiste la expectativa en alguien para orar, porque le vomitaste tu resentimiento y afectaste a un intercesor. No solo afectaste a un intercesor, sino que caíste en murmuración y lo apartaste de la intercesión en el espíritu. ¿Por qué Dios le llevó a él la petición y no a ti? Porque sabía cómo tú pensabas. Entonces Dios le entregó la causa a alguien competente para llevarla, pero no te la entregó a ti porque sabe que tú eres incapaz, porque tus emociones te impiden orar por tus enemigos. Señor, ¿por qué no me has habilitado en otro nivel? ¿Por qué no me has llevado a otro nivel? ¿Por qué? Fácil. Porque la unción viene dependiendo a cómo te comportas frente a tus enemigos. Tú preparas mesa para mí en presencia de mis enemigos y unges mi cabeza con aceite. Yo le pregunto, hermano, ¿usted es intercesor? Amén. ¿Le ha tocado orar por un enemigo suyo? ¿Cómo lo ha hecho? Usando aquel salmo que dice: tíralo contra la piedra, reviéntalo, Señor, pártele el brazo, que sus hijos sean despedazados. Y luego decimos: y eso es Biblia, así oró David. Pero David oró así por el ejército contrario. Nunca lo hizo por Saúl. Nunca lo hizo por ninguno de sus hermanos. Entonces, a veces mal emplear la Biblia nos puede llevar a presentar una causa y que sea denegada porque no supimos presentarla. El intercesor es el que sabe pedir un favor en nombre de otro. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos pastoreando todavía en Cuba,
y sufrimos mucho con un pastor, que no era pastor, era un mafioso. Este hombre nos robó, nos engañó miles de dólares, falsificó los documentos de la iglesia, creíamos que estábamos legales, éramos ilegales, falsificó firmas de la ciudad, firmas de personas con autoridad. La iglesia estaba desprotegida, pudieron habernos quitado el templo, descomisado el templo, cerrado la iglesia, nos pudieron haber metido preso. Estoy hablando de un nivel tipo Al Capone, así tipo mafia avanzada. Y pasado un tiempo, este hombre nos hizo daño de todas las maneras y archimaneras que usted pudiera imaginarse. Este hombre empieza a sufrir una serie de calamidades, una detrás de otro. Accidentes físicos, económicos. Bueno, fue una crisis indetenible. Y todo el que llegaba, pueblo, aprenda esto: pastora, Dios se le está cobrando. Usted no es así. Todo el que llegaba, pastora, Dios se le está cobrando. Es que el que se mete con un hijo de Dios, es que bien dice la Biblia, ¿quién tocará los ungidos? Todo el que llegaba venía a echarle leña al fuego, para uno sentirse, somos los intocables. Es que ni Superman es tan invencible como nosotros. Y el Espíritu esa noche me muestra a su familia y me tiro. Y cuando me tiro, empiezo a orar, me empiezo a quebrantar. Y Dios me dice, porque ya ellos saben que esto es por lo que hicieron y se arrepintieron. Entonces digo yo, si ellos se arrepintieron, ¿qué hace uno, hermano, guardando resentimiento? Si Dios perdonó, ¿qué hace uno sin perdón? Entonces empecé a clamar, Dios mío, te ruego. Y empecé a orar. Al día siguiente vino alguien. Pastora, se enteró. ¿Qué? Fulano de tal, mira, pastora, ya sé, pastora, ¿verdad que a ustedes Dios los ama, eh? El que se mete con usted, qué mal le va. Y mi respuesta fue, ¿eres madre? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 3. Si uno de tus hijos le hace daño a otro, ¿tú matarías a uno? No, pastora. ¿Y tú crees que entonces Dios eso es lo que hace? Perdóneme, pastora. Porque muchas veces el enemigo va a enviar gente a apartarte del sentido verdadero de la intercesión. No, por ese no ores. Ese no merece que intercedan por él. Por ese no pidas. Entonces yo lo que quiero preguntarles, la verdadera intercesión es la intercesión que está en el Espíritu. Es la intercesión que se hace desde el Espíritu, con el alma cualquiera hora. Hermano, ¿cuántos han orado aquí por su familia? Uno se derrama, uno se hace trozos delante de Dios. Uno que no da, pone la vida de uno en lugar de la del otro. Pero cuando oras por tus enemigos, si es que oras, ¿harías lo mismo? Entonces, a mí esto me llama la atención. Abraham intercedió con el alma. Abraham intercedió de la manera que él pensaba que era correcta. Abraham intercedió porque allí estaba su sobrino. ¿Cuántos aquí han clamado por su nación? ¿Y por las otras? Pero clamas por las otras con la misma fuerza que clamas por la tuya. Señor, esa es mi tierra. Ahí nací, mis hijos, mis ancestros. Todo el mundo clamó por la guerra de Israel, pero nadie clamó por la de Ucrania. No, pastora, Israel es nación de Dios. Sí, pero no vamos a cambiar lo que está pasando, porque lo que está pasando es la consecuencia de lo que hicieron hace mucho más de 2000 años, cuando negaron a Jesús, le dieron la espalda y se les escribió un decreto, y ellos están viviendo bajo la sentencia que les alcanzó de lo que ellos hicieron. Ahora, ¿por qué yo puedo clamar por Israel, pero nadie clamó por Ucrania? Pero todo el mundo clama por Ucrania. Pero hay niños rusos que están muriendo porque ellos no tienen voluntad y los enviaron. Pero hay personas de otros países que fueron mandadas a la guerra y que por situación económica se fueron, como cubanos. Pero por ellos no oran. Ahora, ok, pasó un año,
ya casi un año, creo que lleva un año la guerra de Israel. No sé si ya mi esposo habrá llegado porque él es el historiador. Creo que ya cumplió un año. O todavía, pero anda cerca del año. Ya casi nadie habla de la guerra, ni las noticias. Yo creo que en cualquier momento Putin le dice al de Ucrania: mira, terminemos ya porque a nadie le presta atención a lo que estamos haciendo. Ya no somos noticias. Ya ni los dólares nos llegan. Mejor terminemos esto, ya se acabó el negocio. En Yemen hay una guerra que lleva 5 años. La gente no lo sabe. Haití se está quemando. Nadie clama. Entonces esto es señal de que hay poca gente conectada al espíritu y mucha gente conectada a su nacionalidad. Pero que te toque en tu país. Para que se, mire, y aquel pastor no ora, y eso que es de allí, y aquel pastor, no puede ser que nadie se entere de lo que está pasando en mi tierra, porque es la tuya. Pero tú no te enteras de lo que está pasando en otra, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó. ¿A dónde lo llevo? No estoy hablando hoy de política. Donde quiero dirigirlo es al punto donde la intercesión no puede ser emocional. Yo no puedo orar por lo que yo quiero. Interceder es orar por lo que es necesario orar, no por lo que yo quiero orar. Por eso la Biblia dice: algunos piden y no reciben porque piden mal, porque piden conforme a sus propios deseos. Lo que está diciendo es la intercesión basada en el deseo, emoción, sentimiento en el alma. La oración almática no se contesta. Algunos piden y no reciben porque piden mal, porque piden conforme a sus deseos. Y no estoy hablando de pedir un avión o una flotilla de aviones, no. Es que a veces pides conforme a tus emociones y conforme. Voy a ponerlo aún más preciso. ¿Cuántos oran por su pastor? El resto me preocupa, porque muy pocos dijeron amén. Usted no puede acostarse sin orar por ellos. Ahora, me voy a poner clavona hoy. ¿Cuántos oran por los hijos de los pastores? Mire, dejémonos de cuento, un 10%. Es que los hijos de los pastores no son cristianos, pastor. ¿Y usted cree que no están aquí? No sé de los de aquí, no sé nada. Pero usted cree que si no están en Cristo, no hay que orar para que regresen, porque eso es una obra del diablo para provocar un aguijón ministerial. Pero como no los vemos y no hay vínculo, no oramos. Ahora, los pastores tienen hijos. En mi caso yo tengo 3. Y siempre hay un hijo que se hace querer más entre el pueblo. Siempre. Si es de cumpleaños, ese todo el mundo le trae regalo, porque es como digo yo, la mascotica de la iglesia. Siempre hay un hijo que se vuelve mascota. Ven para acá, tú vas a comer pizza, te invito para tal lado, vámonos para allá. Por varias razones. Uno porque quieren estar cerca de los pastores, otros porque le cogen cariño, otros porque saben que es un trampolín para tener influencia. No estoy hablando del tema, pero bueno, hay 3 hijos y siempre hay uno que sobresale. Si ese se enferma, mera iglesia, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Dime, cuéntame, ¿cómo anda la salud? ¿Sabes cómo ha seguido? ¿Le hace falta algo, pastora? ¿Le llevo medicina? ¿Y el resto? No somos espirituales. Ok. ¿Y por los padres de los pastores? No, si esa es la suegra, pastor. Por los suegros no se ora. Hablemos en serio. Un día le dije a alguien: ¿Quieres orar por mí? Sí, ora por mis padres. Porque mi mamá no conoce a Dios. Viene a la iglesia cuando me visita. Mi papá no me quiere, hace 6 años no me habla. Entonces le dije: cuando vienes a orar por mí, me dices, el Espíritu me inquietó. Muchas veces realmente no sabes cuál es mi petición. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando la intercesión es espiritual, el Espíritu te muestra por qué orar. Entonces, hay mucha gente que ora por WhatsApp. ¿Qué es esto? Me llegó una petición. Sí, ahora en el nombre de Jesús. Llegó una petición. Y los chats de intercesión, hermano, como si fueran bombas atónicas. El New York Times. Se saben todos los chismes evangélicos. Y aquel cayó enfermo, y aquel tiene no sé qué, y aquel está en... Y entonces a veces cargamos en oración cosas que no son para orar. Y las verdaderas peticiones no se llevan en oración. Las verdaderas peticiones no se llevan en oración. Entonces,
Con los pocos minutos que me quedan, no, ¿y qué le pasó al reloj que cambió así? Me dieron de más, ¿verdad? Sí, pero yo iba a enseñar solo para ministrar en la tarde, ahora me perdí. Ok. Sí, me dieron más tiempo. ¿Cuánto más me dieron? Para restarlo. Ok. No es que yo dije, vamos a enseñar en la mañana y ministramos ahorita. Ahora, porque quiero destruir algunos conceptos. Si nos mandan una foto de un niño todo lleno de aparatos, oramos, hermanos, Señor, porque la foto conmovió mis sentimientos. Pero a veces nos mandan un texto nada más. Ore por Raúl Pacheco. Y esa petición la ignoramos. Porque como no hay una petición completa, como no hay una foto, no hacemos clic con la necesidad, porque somos intercesores almáticos, no espirituales. Un día estoy en medio de una prédica, hace poco tiempo en mi iglesia, y en medio de la prédica me viene un nombre a la mente. Se me olvidó el nombre, el apellido. Y digo yo en medio de la congregación, ¿hay alguien aquí? La congregación de nosotros es relativamente joven, entonces uno no conoce a todo el mundo. ¿Hay alguien aquí que se llame fulano de tal? Nadie respondía. A medio mensaje vuelvo, necesito a alguien que se llame fulano de tal. Es que ese nombre no se me va. En medio del mensaje el Espíritu me traía un nombre. Llego a mi casa, me tiro a orar, me pongo a interceder, Señor, donde quiera que esté. Literalmente un mes después, el cuñado de un hermano de mi iglesia se llamaba como la persona, el apellido que yo mencioné. Era testigo de Jehová, toda su familia era atea, y estaba viviendo en casa de cristianos y le estaba haciendo la vida un talco a los cristianos. No pongas eso, no pongas música, no sé qué más. Tienen un accidente y caen en un hospital a punto de morirse. Su cerebro botaba líquido, el líquido encefalorraquídico lo estaba botando, se estaba muriendo. No reaccionaba, no había seguro, no había cómo pagar. Y ese día me llama el hermano, el familiar que es miembro de la iglesia, y me dice: pastor, ¿usted recuerda que hace un tiempo usted mencionó un nombre? Sí, ese es mi cuñado. Un mes antes Dios me puso a clamar con él. Conclusión de la historia: en su proceso aceptó a Cristo, está vivo, está trabajando, Dios lo sanó, Dios lo restauró. ¿Por qué traigo el testimonio? Porque si a usted le llega un nombre a Raúl, está bien, Raúl. Señor, ¿quién será Raúl? Bueno, no sé. Quizás es que alguien me va a llamar que se llama Raúl para decirme que me saqué la lotería, que la jugué ayer. Sí. Aquí no pasa, ¿verdad? Usted es muy espiritual y eso no es de hijos de Dios. Pero Raúl, no conozco ningún. Ok. Intercedemos en el alma. Pero la Biblia dice que el Espíritu nos lleva a interceder en el Espíritu. Entonces la intercesión incorrecta, voy más allá. Si a usted le llaman a orar por el pródigo, el padre del pródigo pidiendo oración: mira, te quiero llamar, mi hijo se fue de la casa. ¿Cómo que se fue de la casa? Sí, se fue de la casa. Quiero contarte que le di un dinero, que me saqué un dinero y le di una parte del dinero y mi hijo se fue de la casa. Y entonces solo me quedé con mi hijo mayor, la compañía, sacando adelante la familia, imagínate tú. Y ahora el chiquito ya no está en la casa, se me fue de la casa. Tranquilo, que yo voy a orar. Señor, ahora mismo, donde quiera que esté, que el hijo pródigo regrese. Y hubiera alterado el proceso de Dios de que tuviera hambre y quisiera comer algarrobas. El intercesor en el Espíritu es: Señor, entendí que con lazos de amor no va a venir. Va a venir con dolor. Quebranta el corazón de piedra. Señor, si le hubiera llegado la petición de Nabucodonosor, ¿cómo hubiera orado? Mira, quiero pedirte, tú sabes que vamos a ponerlo como un ministro a Nabucodonosor. Un pastor se volvió loco. Ya lleva 6 años loco. 6 años esquizofrénico. Fue una brujería que le echaron. Dice la esposa que eso fue la envidia que le tenían porque su reino, su iglesia, y le hicieron una brujería. Y entonces usted va: todo espíritu de brujería. Y el Señor: ay, mi hijo, fui yo. ¿Estás echando un pulso conmigo? Yo lo enfermé. En el nombre de Jesús, 3 días, decreto a los aires 3 días. No, tiene 6 años y le falta 1.
Sigo. En el nombre de Jesús, Señor, clamo. Estos siervos levantó un imperio. Mira su legado, Dios mío. Era un hombre humilde. Humilde en su discurso, pero en su corazón era arrogante. Un intercesor almático orando por Nabucodonosor. ¿En qué monte está que voy a salir a buscarlo? Iba, oraba, algo está pasando. Hay brujos que se pusieron de acuerdo. ¿Sabe cuántas veces le hemos llamado a Dios brujo? Porque hemos evaluado de hechicería sentencias que Dios ha emitido. ¿Será que intercedemos en el Espíritu? Por eso es que me gustó el nombre, activando lo profético, porque lo profético es ver más allá. No es ver lo que está pasando, es ver lo que yo no he visto. Es saber lo que no se sabe, es entender lo que no se ve. Por eso, hermano, grupos de intercesión no son oraciones. Estamos en un tiempo de oración, pero no es intercesión, porque la intercesión va más allá. Entonces, perdón por lo que voy a decir, pero voy a decirlo. Unos cuantos intercesores del siglo XXI orando por Nabucodonosor hubieran llamado a Dios ahora mismo, aquel que te ató. Yo le estoy ordenando que todo lo que declaró sobre ti sea sobre él, que en el nombre de Jesús te suelte. Y donde quiera que está Nabucodonosor, yo estoy ordenando. Y todo brujo, que todo hechicero que te trabajaron con, y empezar a nombrar al azar. Porque ¿sabe cuál es el peor error? Repetir todo lo que leemos. Entonces leemos un grupo de espíritus en Google y entonces llegamos a la iglesia a reprender a lo loco sin saber qué es lo que está operando. Un intercesor en el espíritu, Señor, revélame qué pasa con Nabucodonosor. Y el Señor le hubiera dicho, le falta un año, 7. Recuerda que ahorita dije que llevaba 6 años, por eso que digo falta un año. Lleva 6 años, le falta 1. Lo declaré 7 años hasta que me dé la gloria. Hasta que me dé la gloria. Entonces, volviendo al primer principio que establecí de Esther, orar de la manera correcta hace que los tuyos sean salvos. Orar de la manera incorrecta expone a los tuyos. Búscame el versículo en el que dice que Herodes murió devorado por gusanos a causa de que no le dio la gloria a Dios. Y dime la cita rápido, por favor. Siga conmigo, no se desconcentre. Cuando me den la cita yo se la doy. La intercesión en el Espíritu tiene que ser una intercesión profética. No orar por lo que yo quiero, sino saber qué es lo que Dios quiere para orar como conviene. Romanos 8:27, se tiene que llevar ese versículo. Sin relación con el Espíritu Santo es imposible interceder, porque el Espíritu es el que revela la intención conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hechos 12:23. ¿Puede buscarlo conmigo? Hechos 12:23. Los que me siguen me conocen, tengo un problema grande para recordar números. Me voy a portar mal yo de aquí. Le pido perdón de antemano al apóstol y a la pastora. Me ayudan y me bajan un poquito la intensidad de esa luz. Me siento como huevo incubado. Es que tengo un ojo que ya anda medio. Un poquito la intensidad. Sí, de verdad que me siento en incubadora. Hasta calor tengo. Yo entiendo, hermano, es iluminación, es por las cámaras, y por eso pedí perdón, porque es malcriadez mía. Si me ayudan bien, y si no, ya resisto, si ya estoy terminando. Ok, ¿tiene conmigo la cita? Hechos 12:23. Dice la Biblia: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Sabe de quién está hablando? De Herodes. Es que esto va a estar cardíaco.
Entonces, cuando Juan el Bautista fue a decirle a aquel, zorra, estaba hablando fuera del espíritu. Usted puede leer la sentencia que Dios le dio a Herodes. Murió comido de gusanos. Significa que lo mantuvo con vida hasta que los gusanos se lo comieran. No murió y se lo comieron los gusanos, sino que se lo comieron los gusanos y después murió. Es como si hubiera puesto el cuerpo en coma y le hubiera dicho al cuerpo murió, pero el alma no se iba. Y el cuerpo se convirtió en su cárcel y el tipo estaba vivo, aunque aparentemente estaba muerto. Gracias, qué lindo. Tengo un ojo que me volvió a la vida. Mire, ya hasta plumitas ya me habían salido aquí. No, plumas no, ¿cómo se llama lo que sale antes de la pluma? Los cañoncitos de la gallina, sí, ya me sentía yo. Bueno, no se desconcentre, volvamos a Herodes. ¿Usted recuerda que un día Juan el Bautista va y se le para en la puerta y le grita, arrepiéntete? Todo fuera de visión. Le costó la cabeza. Le costó la cabeza. Sin embargo, la sentencia de Herodes no vino por tener la mujer de su familia. No vino por estar con una mujer que no debía. Vino, léalo, porque no le dio la gloria a Dios. Entonces muchas veces sentenciamos a gente con la sentencia incorrecta. Lo tiene, ¿verdad? Lo leyó. No quiero que después diga, la pastora se dijo algo raro en el altar. Por eso dije la cita antes de leer el texto, para que luego nadie me dijera, oh, eso está demasiado. Yo nunca había oído que Herodes era un hombre a quien Dios usaba. Fíjese si Dios lo usaba. Vamos a leer un poquitito el verso 21. Si el del piano ya me acompaña ahí bajito. Hechos 12:21. Por favor, abra la Biblia. Hechos 12:21. Búsquelo, cuando lo tengan me dice amén. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. ¿Sabe qué significa? Que Dios usaba a Herodes en sus discursos. Herodes era usado por Dios en su predicación. Y un día Herodes dejó de darle la gloria a Dios. Y un ángel del Señor lo hirió, porque no le dio la gloria a Dios. Y murió comido de gusanos. Yo no sé si le cayó un cáncer en la piel y los gusanos se lo comieron y después murió. Yo no sé si, como expliqué anteriormente, lo pusieron en un estado de coma, donde el cuerpo creyó que había muerto, pero en realidad estaba vivo. Pero dice la Biblia que los gusanos se lo comieron y luego murió, porque no le dio la gloria a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿en qué momento Juan el Bautista no se dio cuenta de que lo que le estaba reprendiendo a Herodes no era lo que Dios quería reprenderle? Estás con la mujer, usted conoce la historia, esa mujer no es tuya, zorra. Sin embargo, lo que Dios le estaba reclamando es, no me das la gloria. ¿Por qué Dios no libró a Juan el Bautista de que le picaran la cabeza si era su siervo? Porque estaba desenfocado. Eso es lo que señaló en Herodes, lo alcanzó a él. Porque él le dijo a Herodes, arrepiéntete o muérete. Y el que murió fue él. ¿Entiende por qué es tan necesario interceder desde un nivel profético? Es que a mí me gustó el tema cuando me lo mandaron, pero dije, lo voy a tocar hoy en la mañana, no anoche, ni ahorita en la tarde. Interceder en lo profético es, Señor, abre mis ojos antes de que se abra mi boca. Abre mis ojos antes de que se abra mi boca. Matemática. Dios te dio 2 ojos para que veas el doble de lo que hablas. Dios te dio 2 orejas para que escuches el doble de lo que hablas. Dios te dio una boca para que hables la mitad de lo que oyes y de lo que ves. Dios no falla. Dios no falla. El diseño de Dios es perfecto. Antes de hablar,
ora y dile: Señor, revélame. Yo me pregunto, en los casos de la Biblia, ¿cómo hubiéramos orado por Nabucodonosor, por el pródigo, por tanta gente en la Biblia a quien Dios decidió tratar? Con este último me despido porque todavía tengo unos minutitos ahí que me dieron. Eliseo se murió de la enfermedad que tenía que morir. Búscamelo, por favor, dime la cita. Ustedes que son tan bibliólogos, seguro le preguntó a Google. No me creo que se sepa la cita de memoria, ¿verdad? Pero usted me ayuda porque usted puede googlear, yo no. Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir. Y ahí es cuando alguien me dice: Antiguo Testamento, pastora. No, maldad. Entre Génesis y Apocalipsis, entre la primera y la última página, Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir, el profeta. Yo espero la cita porque es que quiero que la lea, no que diga que me lo inventé. ¿Cuál? Segunda de Reyes 13:14. Gracias. Ok, si lo buscan se lo voy a agradecer. Segunda de Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Esta versión no me gusta, dice de la enfermedad que tenía que morir. Y descendió el Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ok. Si alguien se enferma, podemos decir que es pecado, o la gente dice que es pecado. Pero aquí Eliseo, a Dios le plació que muriera enfermo. Lo enfermó para que muriera de una enfermedad. ¿Se imagina que usted vaya a declarar vida sobre alguien que Dios quiere que muera así? Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que tenía que morir. ¿Cuántas veces cerramos por ser almáticos? Hace poco di un estudio de liberación, se lo recomiendo que lo vea, donde yo decía: podemos echar fuera demonios de adultos, pero nos cuesta expulsarlo de los niños. No nos atrevemos a echar un demonio fuera de los niños, se nos meten las emociones. El que es padre se le hace difícil. ¿Cómo reprendo a un niño? Sí. ¿Le haríamos servidores la misma llave que le hacemos a los adultos a un niño endemoniado? ¿Por qué? Si es el mismo demonio en diferente cuerpo. Cogeríamos un niño endemoniado entre seis y lo pondríamos contra el piso y le daríamos golpe como algunos le dan. Es que se puso violento. Por el alma. Entonces mi punto es: ¿qué tan espirituales somos? ¿Qué tan espirituales somos? Intercesión profética. Y es mi oración y es lo que voy a hacer hoy: activar en usted una intercesión profética. Que podamos ver más de lo que vemos, que podamos oír lo que no oímos, que podamos entender el mundo espiritual como es, no como creemos. Que podamos entender lo que Dios quiere y no lo que queremos. Que oremos conforme a su voluntad y no a la nuestra. Que hagamos como Él quiere y no como nosotros queremos hacerlo. Que aprendemos a aguantarnos la boca para oír y ver antes de poder hablar. Antes de poder hablar. La intercesión profética es no moverme de acuerdo a mis emociones, sentimientos, de acuerdo a mi carne. La intercesión profética es: quiero moverme de acuerdo a lo que Dios quiere. Aunque se te levante el mundo,